El oído región periférica se divide usualmente en tres zonas, llamadas oído externo, oído medio y oído interno. La audición comienza en el oído externo. Está formado por el pabellón auricular u oreja, el cual dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo, a través del orificio auditivo. El otro extremo del conducto auditivo se encuentra cubierto por la membrana timpánica, la cual separa el oído externo del oído medio. La oreja del humano es prácticamente inmóvil y se orienta hacia el sonido mediante movimientos de la cabeza. El pabellón auricular capta las ondas sonoras, enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. El tímpano vibra, las vibraciones luego pasan a los tres pequeños huesos del oído medio conocido como huesecillos, es decir, la cual constituye la entrada al oído medio. De la misma manera, los repliegues del pabellón, y en particular la concha, sirven para localizar el sonido. La binauralidad mejora la percepción del sonido en alrededor de 8 decibeles con respecto a las situaciones de audición con un solo oído. El conducto auditivo externo, CAE, conduce la onda sonora hacia la membrana timpánica y protege el oído medio con su sinuosidad, sus pelos y la secreción de sus glándulas de cerumen. Además, el conducto auditivo externo puede considerarse como un tubo sonoro que transforma las ondas sonoras esféricas en planas. Refuerza la resonancia de las frecuencias comprendidas entre 2000 Hz y 4000 Hz. En su espacio se producen interferencias al originarse ondas estacionarias. El oído medio está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se encuentran tres huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre sí de forma articulada. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la ventana oval, orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. Los cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica asociados a la señal sonora hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de dicha señal. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos, la cual opera como un sistema de palancas de forma tal que la base del estribo vibra en la ventana oval. Este huesecillo se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el oído interno. Por lo tanto, el tímpano y la cadena de huesecillos actúan como un mecanismo para transformar las vibraciones del aire en vibraciones de fluido. Dichos huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno. La fuerza vibratoria de la membrana timpánica hacia la ventana oval se incrementa 15 veces porque las ondas sonoras son transferidas del aire hacia un líquido localizado en el oído interno. El oído medio actúa como un multiplicador de la función sonora, ya que existe una interfase aire-líquido entre oído medio e interno que provoca una reflexión del 99.9% de la energía sonora. La vibración del tímpano es mayor según la frecuencia. El mecanismo de amplificación del sonido está determinado por el tímpano, que es 17 veces más grande que la ventana oval, lo que contribuye a mejorar la audición en 27 decibeles, mientras que el mecanismo de palanca de los huesecillos contribuye a mejorar en 3 decibeles. Cuando el sonido que penetra al oído es muy intenso, se activa un mecanismo de freno que está determinado por los músculos del estribo y martillo, que aumentan la resistencia a la vibración de los huesecillos, protegiendo así las células ciliadas del oído interno. Ahora bien, para lograr que la transferencia de potencia del aire al fluido sea máxima, debe efectuarse un acoplamiento entre la impedancia mecánica característica del aire y la del fluido, puesto que esta última es mucho mayor que la primera. Un equivalente mecánico de un transformador, el acoplador de impedancias eléctricas, es precisamente una palanca. Por ende, la cadena de huesecillos actúa como un acoplador de impedancias. Además, la región entre las superficies del tímpano y de la base del estribo en la ventana oval introduce un efecto de acoplamiento adicional, con lo cual se minimizan las pérdidas por reflexión. El máximo acoplamiento se obtiene en el rango de frecuencias medias, en torno a 1 kHz. Movimientos del estribo. En los sonidos de débil intensidad, el estribo se mueve sobre un eje vertical próximo al borde superior de la platina.
siendo muy eficaz la transmisión de energía a los líquidos del oído interno. En los sonidos intensos, el eje sería horizontal y pasaría por el centro de la platina, reduciéndose la eficacia de la transmisión. Entre estos dos extremos, el eje de rotación iría cambiando según la intensidad del sonido. El estribo efectúa un movimiento de émbolo en la ventana oval, sin que la intensidad del sonido varíe las características de este sistema de vibración en pistón. Este movimiento de pistón se ve alterado por la contracción del músculo del estribo que levanta discretamente el polo anterior de la platina y hunde, con su contracción, el polo posterior hacia el vestíbulo, modificando la transmisión de la energía hacia el oído interno. Papel de los músculos del oído medio. Sabemos que la contracción de los músculos del oído medio, al fijar el sistema de transmisión, aumenta la impedancia de la cadena tímpano-osicular. Por lo tanto, dificulta su capacidad de transmitir sonido. Los sonidos intensos provocan una contracción de los músculos en una respuesta refleja bilateral y sinérgica, con un tiempo de latencia muy breve entre estímulo y respuesta, entre 10 y 150 milisegundos. Esto puede interpretarse como un sistema de acomodación, considerando que la mayor o menor tensión del cono timpánico, regulada por estos músculos, es un mecanismo de ajuste del aparato conductor a la intensidad del sonido. La contracción de los músculos del oído facilita el paso de los sonidos agudos, frecuencias conversacionales, dificultando el paso del ruido, las frecuencias graves. De este modo, los músculos poseerían un papel en la selección frecuencial y por tanto este sistema neuromuscular estaría implicado en la mejor comprensión del lenguaje hablado. Función de la trompa de Eustaquio. Para que el sistema tímpano-osicular vibre con libertad en la caja timpánica, la presión en esta ha de ser igual a la que existe en el exterior, es decir, debe haber una equidad de presión a ambos lados de la membrana timpánica. La función de la trompa de Eustaquio es precisamente igualar la presión aérea endo- y exotimpánica. La trompa de Eustaquio posee dos porciones, una ósea en el peñasco y otra musculocartilaginosa que se abre en la rinofaringe. En condiciones normales, la luz de la porción fibrocartilaginosa de la trompa es virtual, está ocluida por el adosamiento de sus paredes. Estando la trompa cerrada, aparece un intercambio de gases en el oído medio, saliendo oxígeno y penetrando CO2. Esto hace disminuir la presión endotimpánica y enrarece el aire del oído medio. La absorción del aire ocurre principalmente a través de los vasos de la mucosa, por lo que la presión endotimpánica se verá más rápidamente afectada cuanto más pequeño sea el volumen del oído medio. La trompa también produce modificaciones en el volumen del oído medio, abriéndose o cerrándose tras la información que llega a las fibras muscular de la trompa a través de un arco reflejo con las células de Schwann de la pars flaccida timpánica. Además de la trompa de Eustaquio, la función equipresora en el oído medio depende de la distensibilidad o complianza de la membrana timpánica, quien desplazándose medialmente hacia el promontorio o lateralmente hacia el CAE, compensa pequeños cambios de presión dentro de la caja timpánica. El sonido puede alcanzar el oído interno por medio del líquido cefalorraquídeo, LCR, puesto en vibración al recibir la energía de una fuente sonora. Por este motivo, los sonidos que sobrepasan los 50 decibeles de intensidad sonora empiezan a percibirse también por vía ósea, es decir, los 50 decibeles son el umbral de audición para la vía ósea. La vía ósea participa cuando escuchamos nuestra propia voz, la cual, resonando en la cavidad laringofaringobuconasal, pone en vibración estructuras esqueléticas de ambos maxilares y de la base del cráneo que transmiten el sonido al peñasco del temporal, de ahí al LCR, y desde este llega la vibración a los líquidos perilinfáticos a través del acueducto coclear. Debido a que percibimos nuestra voz por vía ósea, cuando la oímos grabada, la encontramos distinta, con otro timbre. Oído interno. El oído interno representa el final de la cadena de procesamiento mecánico del sonido, y en él se llevan a cabo tres funciones primordiales: filtraje de la señal sonora, transducción y generación probabilística de impulsos nerviosos. En el oído interno se encuentra la cóclea o caracol, la cual es un conducto rígido en forma de espiral lleno con dos fluidos de distinta composición.
El interior del conducto está dividido en sentido longitudinal por la membrana basilar y la membrana de Reissner, las cuales forman 3 compartimientos o escalas. La escala vestibular y la escala timpánica contienen un mismo fluido, llamado perilinfa, puesto que se interconectan por una pequeña abertura situada en el vértice del caracol, llamado helicotrema. Por el contrario, la escala media se encuentra aislada de las otras 2 escalas y contiene un líquido de distinta composición, llamado endolinfa. La base del estribo, a través de la ventana oval, está en contacto con el fluido de la escala vestibular, mientras que la escala timpánica desemboca en la cavidad del oído medio a través de otra abertura, ventana redonda, sellada por una membrana flexible, membrana timpánica secundaria. Sobre la membrana basilar y en el interior de la escala media se encuentra el órgano de Corti, el cual se extiende desde el vértice hasta la base de la cóclea y contiene las células ciliares que actúan como transductores de señales sonoras a impulsos nerviosos. Ambos tipos de células presentan conexiones o sinapsis con las fibras nerviosas aferentes, que transportan impulsos hacia el cerebro, y eferentes, que transportan impulsos provenientes del cerebro, las cuales conforman el nervio auditivo. Las ondas de presión generadas en la perilinfa a través de la ventana oval tienden a desplazarse a lo largo de la escala vestibular, debido a que el fluido es incompresible. La membrana basilar se deforma, y la ubicación y amplitud de dicha deformación varía en el tiempo a medida que la onda de presión avanza a lo largo de la cóclea. La membrana basilar vibrará sinusoidalmente, pero la amplitud de la vibración irá en aumento a medida que se aleja de la ventana oval, debido a la variación en la velocidad de propagación, hasta llegar a un punto en la cual la deformación de la membrana basilar sea máxima. En este punto de resonancia, la membrana basilar es acústicamente transparente, es decir, se comporta como si tuviera un orificio, de modo que la amplitud de la vibración, y por ende la transmisión de la energía de la onda al fluido de la escala timpánica es máxima en dicho punto. En este modo de propagación, las ondas de presión son ondas viajeras, en las cuales no existen nodos. La ubicación del máximo del envolvente de la onda viajera depende de la frecuencia de la señal sonora. Mientras menor es la frecuencia del tono, mayor es la distancia que viaja la onda a lo largo de la membrana antes de ser atenuada y viceversa. Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, que se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo enviará al cerebro. Mecánica coclear. La activación de las células ciliadas externas e internas está ligado a los desplazamientos de sus estereocilios como consecuencia de la onda migratoria. Los desplazamientos son movimientos de cizallamiento entre la tectoria y la basilar. El órgano de Corti se verá desplazado hacia arriba y hacia abajo. Los cilios de las CCE ancladas en la tectoria se angulan recuperando luego su posición. Las microcorrientes de endolinfa en la superficie del órgano de Corti son las que ocasionan el movimiento de las células ciliadas internas, CCI, que no están unidas a la tectoria, desencadenando la despolarización de la célula, originándose el fenómeno bioeléctrico, ya que son realmente las CCI las encargadas de transportar la información sonora hasta la primera neurona del nervio coclear. Se han propuesto 2 mecanismos dependientes del calcio como posibles reguladores en las propiedades mecánicas de la CCE. Esto explica por qué los niveles bajos de calcio protegen frente al trauma sonoro al reducir la capacidad contráctil de las CCE. El mecanismo de la transducción, transformación de la energía mecánica en energía bioeléctrica, está íntimamente ligado al flujo endolinfático de potasio. Parte de este potasio se transporta de célula a célula a través de las uniones celulares, que si están deterioradas dan lugar a hipoacusias neurosensoriales de intensidad variable. En estas funciones peculiares de las células ciliadas, y sobre todo en el umbral de energía mecánica capaz de estimular las CCI, puede encontrarse una explicación a la aparición de reclutamiento. Tras la pérdida de células ciliadas, se elevan los umbrales de excitación de las fibras del nervio coclear, lo que parece estar también relacionada con el reclutamiento. Transducción. Denominamos transducción a la transformación de la energía mecánica que actúa sobre los cilios de la CCI y CCE en energía bioeléctrica. El proceso de transducción, tanto en la cóclea como en los receptores vestibulares, depende del ciclo del potasio. En la cóclea,
El camas endolinfático sigue una corriente en las células ciliadas que va desde su extremo apical, por el que penetra, hasta el extremo vasolateral, en cuya pared celular existen numerosos canales de potasio, que al salir a la perilinfa serán conducidos por fibrocitos hacia el ligamento espiral, y de ahí transportado hacia las células intermedias de la estría vascular. En la estría vascular, las uniones celulares tipo gap junctions facilitan el paso del camas entre las células, que finalmente será liberado de las células intermediarias al espacio intraestrial por otros canales de potasio, manteniéndose así el potencial endococlear. Las membranas de las células ciliadas, al recibir este estímulo mecánico producido por el movimiento de los cilios y de la placa cuticular en que están anclados, varía su permeabilidad al paso de iones, aumentando la difusión del camas. La permeabilidad de la membrana celular en las zonas apicales de las células ciliadas se modifica en relación directa a la deflexión de los cilios. Cuando se angulan los cilios, al ser proyectados contra la trayectoria, varía la resistencia eléctrica de la membrana celular, ocurriendo fenómenos de despolarización en las células ciliadas, que conducen a una modificación de su potencial de reposo. Cuando la modificación del potencial de reposo alcanza su umbral, en el polo sináptico de la célula se libera un neurotransmisor, glutamato, que es captado por el elemento postsináptico y va a originar un potencial de acción en la fibra nerviosa. Por este sistema, las células ciliadas transforman la energía mecánica que actúa sobre sus cilios en energía bioeléctrica, que, tras la transmisión sináptica, induce la aparición de un potencial de acción en el nervio coclear. El término transforman no es completamente correcto, porque la energía eléctrica producida en las células ciliadas no es la conversión de la energía acústica mecánica. Esta únicamente origina la liberación de la primera. Como la célula ciliada, además de transducir, actúa a modo de amplificador biológico, necesita una gran cantidad de energía. Por ello, el órgano de Corti requiere un extraordinario aporte energético para efectuar su trabajo.